Muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Soy Flor Aguilera de la Universidad de Guanajuato y tendré el honor de moderar esta mesa titulada La transformación del libro, que forma parte del coloquio sobre los futuros del libro en el marco de las jornadas en torno a la edición. Agradezco la invitación a los organizadores. Nos acompañan Alejandro Senker, Jenny Teresita Guerra y Mónica Nepote. Les doy la más cordial bienvenida. Antes de empezar, me permito leer una breve semblanza. Jenny Teresita Guerra es investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Es doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Especialista en gestión y curaduría de contenidos digitales y proceso editorial en revistas académicas, científicas, tópicos sobre los que ha impartido cursos y talleres. Es miembro fundador del Grupo de Investigación en Preservación Digital, que es proyecto interinstitucional con sede en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Mónica Nepote estudió Letras Hispanoamericanas en la Universidad de Guadalajara. Es escritora, editora y gestora mexicana. Coordina el proyecto E-Literatura del Centro de Cultura Digital desde el 2015. Tiene una sólida trayectoria en el sector editorial. Fue coeditora de la colección infantil Así Ocurrió, Instantáneas de la Historia del sello SM, y dirigió el proyecto editorial de Tierra Adentro. Ha publicado reseñas, crónicas, reportajes, artículos y entrevistas para medios como Biblioteca de México, Cambio, Día 7, El Ángel, Nexos, Saber Ver, Tierra Adentro y Revista 404, entre otros. Alejandro Senker es editor, librero, traductor y fotógrafo, director general de Solar, Servicios Editoriales, Ediciones del Ermitaño, Librería del Ermitaño y del Instituto del Libro y la Lectura. Es director general de la revista Quehacer Editorial, profesor en la maestría en Diseño y Producción Editorial en la UAM, en los diplomados CANIEM UNAM y en la beca Juan Grijalvo. Ha publicado varios libros y artículos sobre traducción y quehacer editorial y ha impartido conferencias fuera y dentro del país. Sean todos bienvenidos. Ahora bien, empezamos. La industria editorial desde hace mucho tiempo ha padecido la idea siempre polémica de la muerte del libro. El libro, con cada surgimiento tecnológico que rompe paradigmas, se ha visto amenazado, o al menos así es como los lectores lo hemos percibido. Por ejemplo, con el surgimiento de la televisión se aseguraba que el libro quedaría aniquilado. Luego, con el lanzamiento de los disquetes y el CD-ROM, que empezaron a reproducir no solo ejemplares independientes, sino enciclopedias completas, además con hipervínculos que dinamizaban la lectura, parecía que ahora sí el fin del libro estaba cerca. Sin embargo, como señala Gabriel Said, el disquete y el CD-ROM perdió vigencia, quedaron descontinuados y el libro de nueva cuenta salió ileso. Y no solo eso, sino que su producción fue en aumento, desafiando incluso los bajos índices de lectura que padecemos en México como en otros países de similares circunstancias sociohistóricas. Bueno, a excepción de estos últimos años pandémicos, que la producción y la venta editorial se redujo de manera drástica. Posteriormente, la masificación del Internet pone de nuevo sobre la mesa la polémica transformación del libro, y es que con ello logramos comprender cómo las tecnologías actuales impactan en los aspectos conceptuales y formales del libro,
en la función del editor y del autor, en el modo en cómo se fija y se estructura el texto, en su forma de comercialización y en la manera incluso en cómo se lee. La experiencia estética que provoca el libro también se ve modificada con el impacto de la tecnología. A la mayoría de los lectores les cuesta trabajo comprender la entidad del libro cuando no hay papel, cuando no hay tinta, cuando no existe esa sensación táctil y olfativa, cuando no existe esa corporalidad que es la materialidad o el soporte tradicional del libro. Podemos pensar que no hay razón para creer que el libro desaparece en la era digital, pues sabemos y reconocemos que el libro es mucho más que su soporte. Sin embargo, como señala Roger Chartier, sí se generan unas problemáticas. Por ejemplo, señala que el género editorial y el género discursivo se reconocen a partir de la materialidad del libro, a partir de la forma del objeto. Ahora, un solo objeto hace aparecer frente al lector todas las clases de textos y de libros. Los conceptos de libro que aparecen en los diccionarios de autoridad o no tienen la materialidad como rasgo constitutivo. Es decir, el libro, soporte y contenido se confunden. Lo que reconocemos que la lectura no es solo intelectual, sino también, como dice Chartier, es a la vez un acto físico, sensual, al que el cuerpo se habitúa. Además, el libro, ese objeto tangible, máquina de memoria que transmite de forma efectiva conocimiento, también genera alrededor de sí todo tipo de espacios físicos como bibliotecas, librerías, salas de lectura, libreros y toda clase de utensilios y objetos que hacen que se potencialice la experiencia de la lectura, como lámparas, atriles, mesas, sillones, todo esto influyendo de manera contundente en el concepto de libro, que durante siglos ha sido el eje transmisor de la cultura. Entonces, sin duda, el fenómeno de la pantallización ha impactado en la conceptualización del libro, ha generado una nueva textualidad y me gustaría que empezáramos por ahí, definiendo un poco el concepto del libro a partir de estas nuevas y no tan nuevas circunstancias tecnológicas y sociales. Roger Chartier se pregunta, ¿cómo mantener la categoría del libro como entidad textual en una técnica digital que la suprime, ¿no? Que suprime como materialidad particular? Esto resulta interesante. Abrimos los micrófonos, si gustan comenzar, como aparecen en el programa, con Jenny Teresita. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Flor, por la presentación y la moderación, y por supuesto a Alejandro, a Camilo, a Chiloen por estar aquí, por haberme invitado a este panel. Bueno, primero me gustaría pensar que desde este ámbito de la edición y, bueno, de los últimos trabajos o investigaciones que estaba haciendo, considero que es necesario que pensemos el libro como un concepto, como un producto, como una posibilidad más que abierta, ¿no? En donde ya no los mismos procesos de digitalización, de cambio tecnológico, a veces nos hacen, y de hecho nos están haciendo reconsiderar qué es un libro, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por libro? ¿Cuáles son las posibilidades y alcances? ¿Cuáles son las limitantes de seguir pensando lo digital a partir de criterios y pautas que tienen que ver eminentemente con la cultura de lo impreso y lo escrito, ¿no? Generalmente cuando nosotros visualizamos, es algo que nos pasa en la cotidianidad, un libro como un libro digital en pantalla, nosotros siempre lo asociamos con esa terminología propia de la cultura escrita e impresa, ¿no? Vemos páginas, vemos portadas, etcétera,
cuando en realidad lo que estamos viendo tras cada cambio, tras cada clic, es una interfaz distinta, ¿no? Entonces ahí también, por ejemplo, esto habla obviamente de un paradigma dominante, de una idea del libro que persiste y que incluso los propios dispositivos intentan, ¿no?, recrear esas experiencias del hojear el libro, del subrayar, del comentar, ahora, bueno, del pasar la página, etcétera. O sea, es una suerte de recreación en estas posibilidades, ¿no? Es decir, todavía ese paradigma del impreso, que por supuesto que coexiste y seguirá coexistiendo, está tan afincado que nosotros buscamos recrearlo, ¿no? Para que haya una suerte de asociación y de lectura. Las formas de leer lo digital, si bien se modifican, también buscan recrearse, ¿no? Buscan crear un símil. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos proponer a partir de algo nuevo per se, o sea, tampoco es que seamos tan innovadores y rompedores, sino que tenemos que crear a partir de lo que conocemos. Y siempre llevamos siglos de cultura del libro impreso, siglos de cultura escrita, y entonces estos tránsitos, el cambio tecnológico puede verse demasiado contundente en un principio, pero también ya caemos en esos discursos en los que es necesario plantearse hasta qué punto la digitalidad y la digitalización no son una panacea o un paracetamol, por ahí dirían, para muchas otras cosas, ¿no? Porque entonces caemos en esa suerte del facilismo, ¿no? Entonces se pueden crear proyectos digitales, entonces se pueden crear, y sí, claro, se pueden hacer y las posibilidades son infinitas. Pero a mí me gusta pensar más el libro ahora como un concepto, como una serie de otras posibilidades, e incluso en la conferencia que nos brindó Manuel Gil, hay mucho con lo que estoy de acuerdo y hay mucho con lo que estoy en desacuerdo, ¿no? Entonces, una de esas cosas es que yo no pienso, y eso que la línea de investigación que yo trabajo en el instituto, yo ya no pienso el libro como solo desde la industria editorial, ¿no? El libro cada vez más tiene otras posibilidades, me es casi que sí, no puede dejar de verse desde la industria editorial, pero no puede circunscribirse a ello. El libro tiene muchas otras posibilidades de creación institucional, no institucional, organizacional, colectiva, etcétera, colaborativa incluso. Entonces, de entrada, yo ya es algo como que no asocio por afinidad, ¿no? Entonces, me gusta más pensarlo en términos de análisis como una suerte de estudios del libro y la edición y las posibilidades que entraña esto. Entonces, de entrada, como que voy despegándome o distanciándome de ese concepto de industria editorial, que si ustedes lo ven o lo revisan, está constantemente permeando todos los estudios, por ejemplo, de estas instituciones intergubernamentales como son el CERLAL y todo, que me parece que hacen estudios muy buenos, pero que a veces las imposibilidades de asumir otras pautas de lo digital también cierran mucho, ¿no? El análisis, cierran mucho el poder considerarlos como instrumentos que aporten a la discusión real de la transformación del libro. De hecho, me gusta mucho el título de nuestra mesa porque asociamos transformación del libro ahora directamente con el cambio tecnológico, como ya mencioné, pero lo cierto es que el libro se ha transformado a lo largo del tiempo, ¿no? Los procesos han cambiado desde esa formación de cajas tipográficas que ahora se está retomando de una manera, wow. Entonces, todo el tiempo ha pasado por una transformación y lo que estamos viviendo es una transformación y a la par que están creándose muchas iniciativas y cualquiera puede hacer un libro digital en términos de producción. Lo que es cierto es que también estamos regresando a pautas y a prácticas de lo impreso, de lo escrito. Esta semana, me parece que antier, tuve una charla en el centro multimedia del CENART, hablando justamente de esta simbiosis necesaria entre cultura escrita, impresa y digital, en donde no hay una manera de cortar, ¿no? No hay esta suerte evolutiva de, ay, esto ya no, sino que es un continuo con ciertas, pues, procesos de salto, que brincan, ¿no? De un paradigma a otro, pero que se mantienen y que se requieren mutuamente, ¿no? Entonces, ahí también, estas discusiones de impreso versus digital, etcétera, me parecen un tanto estériles y
creo que aportan poquito si lo vemos desde esa óptica, ¿no? Sí, los formatos, sí las materialidades que se van generando y que se van manifestando y se manifestarán, pero es esto de nueva cuenta, ¿no? La pandemia que también nos evidenció el crecimiento de formatos, un formato tan importante como es el audiolibro, pero también de libros impresos y del libro objeto y del libro de coleccionista, ¿no? Del libro mucho más cerrado que tiene que ver más justamente con estos procesos de coleccionismo, etcétera. Entonces, no hay una cosa, no hay un divorcio, no hay una separación, no hay una suerte de rompimiento y actualmente, al menos desde lo que llevo trabajando el último tiempo, me gusta ver más esto de la edición como un concepto que ya se ha manejado desde hace algún tiempo, de edición abierta y edición expandida, en donde las posibilidades de salida de un contenido, bueno, no ser el libro tradicional o productos y formatos relacionados al mismo, ¿no? Entonces, ahí también hay otra visión que nos permite considerar qué es el libro, ¿no? Porque además creo que esas definiciones que tenemos tradicionalmente, si buscamos sobre qué es un libro, ya no nos satisfacen o ya se quedan cortitas, ¿no? Entonces, pensar la transformación del libro pasa por ese cuestionamiento necesario de qué es un libro, cómo checa o no checa con esos procesos de digitalización. Es necesario pensar en términos de lo que mencionaba Manuel, que también me parece que es muy responsable, pero al mismo tiempo me parece que quedarnos ahí es como limitado pensar que pues la edición tiene que ser sostenible en términos ambientales. Bueno, sí, pero no solamente eso. Y a mí me parece que lo que hemos caído es en una institucionalización y en una forma casi única de ver al libro, ¿no? Entonces, ahí es donde pienso que el debate puede ser más fructífero si lo que buscamos es desmitificar y darle la vuelta a todos estos conceptos como con los que hemos estado trabajando pues los últimos años y ver cuáles son las posibilidades, porque si seguimos pensando lo digital con cuestiones de lo escrito, sin establecer un diálogo o solamente verlo como superación, me parece que es un aporte un poco vano, ¿no? Pero claro, el libro se transformará como se ha transformado la edición y es un proceso imparable. Pero transformarse no es una línea evolutiva recta, es regresar, retomar, reconstruir, rehacer, volver a ciertas prácticas, conjuntarlas, etcétera, ¿no? Entonces ahí pienso que es como un tema mucho más complejo. Pienso que el libro y la transformación del libro hay que verlo como lo que son, un fenómeno multidimensional y sumamente complejo, ¿no? Y pues bueno, yo ahí terminaría y empezaría mi participación. Gracias, Flor. Sí, justamente es lo que se ha señalado que nuestros hábitos y las tradiciones que tenemos en relación con los libros, que están apegadas con la materialidad y que a partir de la materialidad es como se ha entendido el propio concepto del libro, ¿no? Entonces señalan, en este sentido, quizás sea necesario empezar a llamarle a este libro digital de otra forma, ¿no? Que no esté tan apegado a lo material como anteriormente lo conocemos. Es un proceso difícil, sí es complicado por nuestras relaciones con este objeto de tantos años. Sin embargo, pues ese es el reto justamente, ¿no? De estos tiempos, yo digo, aunque no son tiempos tan actuales, porque el proceso de digitalización en realidad tiene muchísimos años. El proyecto Gutenberg creo que desde los años 70, ¿no? Empezó, no es un tema nuevo, sin embargo, sigue siendo un tema puesto sobre la mesa porque sigue afectando de distintas maneras la manera de relacionarnos con los libros. Continuamos con tu participación, Mónica. Ok, bueno, voy. Creo que voy a también a seguir a Jenny, es decir,
voy a platicar un poco y un poco como en respuesta a lo que escucho hasta ahorita, ¿no? Y como compartiendo algunas preguntas y distanciándome de algunas propuestas y metiendo tensión en otras, que creo que es como importante, ¿no? Bueno, yo tengo una experiencia, o sea, mi transición, digamos, como una persona que se ha dedicado a la edición de una manera profesional, pero no a partir de un proyecto propio, es decir, yo no tengo como Alejandro una editorial, sino que he hecho trabajo de edición pues para firmas, o sea, para editoriales independientes, bueno, no sé si independientes, pero una fue es una editorial de corporativo y otras han sido proyectos editoriales institucionales, ¿no? El último de estos proyectos institucionales es un proyecto que precisamente investiga formatos y se ha hecho preguntas de cómo leemos y escribimos pues en el siglo XXI, en un momento en el que siempre lo resumo así, estamos rodeadas y rodeados de pantallas y de interfaces digitales, ¿no? Y bueno, hay una pregunta como extendida que está puesta aquí en la mesa y que también nos hicimos hace poco en unas jornadas de edición que presentamos a manera digital, ¿no? En interfaces digitales en el CCD. Y justo una de nuestras mesas se titulaba ¿qué es ese objeto que llamamos libro? Porque creo que esa es la pregunta que nos hacemos ahora, ¿no? Y ese objeto que llamamos libro, pues puede ser una serie de soportes en papel es una interfaz, ¿no? Que eso nos lleva a pensar, es una interfaz, que podemos hablar de papel a ver, déjenme, bueno, en este formato que conocemos también, que tiene tantos años, que tiene casi 600 años, que ha demostrado que es una tecnología súper eficaz porque se ha quedado 600 años, que fue pensada como para hacerlo un objeto portátil, que sigue siendo un objeto portátil, pero también antes teníamos rollos, ¿no? En algún tiempo tuvimos escritura en rocas, como ya sabemos, bueno, en tabletas, pero también en grandes paredes, y yo seguiría pensando, ¿y por qué no de veras ya reconocer que esos también son libros, ¿no? Que el libro no nada más es el objeto que viene de la, bueno, en cuestión etimológica es esta parte como vegetal, ¿no? Es en realidad un libro es un árbol, que eso es algo que a mí me gusta mucho también. Y pero también hay libros orales, ¿no? Ahora hay una eclosión, por ejemplo, de audiolibros. Entonces, mi gran pregunta sería, ¿por qué le tenemos tanta reverencia al libro en papel? O sea, esa interfaz. Y me queda claro por qué, pues. O sea, ya yo misma lo estoy respondiendo, ¿no? Casi 600 años de permanencia, tres religiones que giran alrededor de la idea del libro, ¿no? Biblia, Corán y la Torá, bueno, pues no es poca cosa, ¿no? O sea, la sabiduría está contenida, el libro es un símbolo que significa la sabiduría también que está contenida, es un objeto de conocimiento, es una interfaz, es decir, es un ensayo del mismo objeto que es portátil y al mismo tiempo es un ensayo sobre lo que entendemos por conceptualización, por contenidos. Dice Willem Flusser, que es un teórico que a mí me gusta mucho y del que hace poco publicamos un libro electrónico que está disponible en la plataforma de literatura del Centro de Cultura Digital. Ese libro se llama ¿Tiene futuro la escritura? Que ahí vendría la otra pregunta, ¿no? También como relacionada con el libro. Cuando hablamos del libro hablamos de texto. ¿A qué nos referimos con texto? ¿En dónde vive un texto? ¿Qué es lo que hace que un texto sea un texto? Su materialidad propiamente, si es un texto que tiene voz, entonces ya deja de ser un texto escrito y entonces ahí ya empezamos también como a complicar otras relaciones y me parece que justo algo que en lo que hemos centralizado nuestra discusión los últimos años pues ha sido en el paradigma digital, que es una de las muchas preguntas y de los momentos de crisis que también ya lo mencionabas, Flor, ¿no? En relación a la perdurabilidad del libro. Y creo que nos encanta como hacer también estas ideas dicotómicas de lo que se va, lo que se queda, va a dejar de existir. Y en efecto, siguen coexistiendo, ¿no? Gautier, cuando
empieza, digamos, como esta prensa, ahora sí que la prensa, como es que iba a decir la prensa francesa, bueno, pues sí, por el contexto de Gautier, pero cuando empieza la proliferación de periódicos, ese fue también un momento amenazante para la cultura del libro. Y en efecto aparecen los otros medios y siempre, cada que aparece un medio, hay un momento de crisis en cuanto a la posible perdurabilidad del anterior. Y después viene esta coexistencia, ¿no? Entonces ahora vemos, por ejemplo, que los periódicos, muchos periódicos y sobre todo muchas revistas quizá han dejado de existir en su versión papel, están en una versión digital y nosotros seguimos imprimiendo, ¿no? Pero hay una serie de cosas que yo preguntaría y que me parecen interesantes y que son las preguntas que me hago desde hace 8 años, que es desde cuando estoy trabajando pues los soportes digitales y no solo los soportes digitales, ¿no? Sino también haciendo esta pregunta de qué es ese objeto que llamamos libro y es cómo ha cambiado la relación con el impreso para nosotros, ¿no? Porque nosotros trabajamos archivos desde hace muchísimo más tiempo, o sea, trabajamos la digitalidad desde hace muchísimo más tiempo de lo que hemos querido reconocer, ¿no? Antes de tener computadoras o esta proliferación de dispositivos electrónicos, hicimos la transformación de los archivos, ¿no? Del cambio de diseño y de formación a formatos digitales. Empezamos a intercambiar archivos desde mucho antes que terminar de volvernos del todo digitales. Y eso es interesante, porque cuando aparece otra vez la polémica en relación a la proliferación, digamos, de los formatos digitales y a una resistencia y a esta como exaltación de estas experiencias físicas, ¿no? Del contacto del libro, del olor de la tinta, o sea, me parece muy bien, pero no son las únicas experiencias. Todas las experiencias en relación a una propuesta de lectura implican una gestualidad corporal, ¿no? Si yo me paro ante las cuevas de Altamira y pienso, porque lo son, que esos son al mismo tiempo un libro, que también son un mapa, que también es cine, que también es muchas cosas, tengo una relación corporal y una manera en la que voy a leer esas imágenes y a descifrarlas, ¿no? Entonces, creo que hay que resaltar que las experiencias corporales, o sea, están implícitas en todo gesto de lectura también, ¿no? Y que por alguna razón nos hemos centrado en este momento como en esto que yo llamo la última, bueno, que podemos llamar, no es que yo lo llame, ¿no? Como esta última crisis, que creo que en los 8 años que yo llevo trabajando con esto, me ha parecido súper interesante ver la evolución de cómo hace 8 años sí empezaban todos los espacios que hablaban del libro, empezaban con esta evocación a la tinta y el papel, y creo que ahora ya nos dimos cuenta que no es que se sustituyen, sino que siguen conviviendo, ¿no? Y que hay muchísimos formatos también de escritura digital que no necesariamente podrían llamarse una experiencia del libro, pero que son escritura y textualidad y que suceden en soportes digitales y que ofrecen otras experiencias de lectura y no sustituyen a este como libro como interfase que contiene y marca una pauta de lectura lineal, ¿no? Ahora es interesante también, hablando de lo lineal, que no solo es una lectura lineal la que puede ofrecer el libro, porque pues ya lo vimos desde los años 60, desde antes incluso, ¿no? Con Laurence Sterne, pues lo vimos con Cortázar sobre todo, ¿no? Cómo rompió el libro y propuso esta lectura con Rayuela, digamos, voy a entrecomillar, desordenada, que no es tal, sino es una lectura laberíntica, hipertextual, y como en los años 60 también Ted Nelson acuñó este término de hipertexto y dijo que sería la gran revolución cultural del porvenir y que esa revolución cultural sucedía justo porque teníamos computadoras que permitían hacer estas lecturas hipertextuales, que quiere decir una serie de textos dispuestos en pequeñas unidades, enlazados de una manera que podría ser o bien aleatoria o bien tomando decisiones de rutas y caminos
proponiendo una lectura quizá laberíntica, una lectura que ofrece algunas puertas abiertas y otras no, recorridos que no son completos en el sentido de completo como entendemos leer un texto de principio a fin. Y creo que dejé al final un poco como en suspenso la pregunta, lo que dice Blusser, ¿no? En relación a, en este libro de ¿Tiene futuro la escritura? Lo que él se pregunta es cómo puede afectar las nociones, como por ejemplo de historia, a estos otros soportes de contenido, ¿no? Él sostiene que nuestra noción de historia existe porque existían los libros y podíamos pensar en esa serie de textos como muy largos, contenidos de una manera lineal, digamos, y podría ser también como en partes o en tomos, y que permitía un tipo de lectura y de registro profundo. Y esa me parece que es una buena pregunta también en este momento donde justo, queramos o no, sigamos defendiendo el libro en papel o no, nuestra cabeza ha cambiado muchísimo en cuestión de paradigmas, ¿no? Nuestra inteligencia se ha vuelto también una inteligencia colectiva, porque queramos o no estamos, y más desde el año pasado a la fecha, estamos mediados por pantallas. Y nuestra relación de repente con las fuentes también significa abrir muchas ventanas al mismo tiempo y saltar de contenido a contenido. Y esto desde luego como que tiene cambios y modifica nuestros hábitos de lectura. Y creo que ahí también es un suceso como importante que habría que yo no desconectaría, digamos, a la pregunta de eso, cómo entendemos el libro en el 2021, casi 2022. Y otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que, bueno, no solo tenemos claro que el libro existe, pero que sí se está transformando la cadena del libro, como decía Jenny, que hay también las formas de producción que tenemos las máquinas. Hay un proyecto editorial por ahí que no recuerdo en dónde está afincado que se llama así, tenemos las máquinas, cosa que me gusta mucho, pero también tenemos más acceso a medios de producción, cosa que hace 100 años no era tan fácil, no todo el mundo podía tener máquinas para imprimir, ahora es relativamente sencillo hacer libros en papel, en ediciones no voy a llamarlo así, no convencionales, es decir, yo puedo hacer un libro con grapa, ¿no? Con una edición fancinera, y ahí, en esas preguntas y esas zonas es también donde me parece muy interesante hacer la pregunta, ¿qué es lo que hace un libro ser un libro, ¿no? Tenemos editores como los de La Diéresis que hicieron un libro en un papalote, y eso es como una posibilidad que también se escapa a la idea, ¿no? O bueno, elude, digamos, la noción tradicional, no sé si la noción tradicional, pero el objeto que pensamos como libro. Y eso creo que también lo permite de alguna manera todas las interfaces digitales, porque nos han ayudado a replantearnos nuestra relación con el libro. Una es, lo que sí me queda muy claro, la idea del libro desde la cuestión como tradicional, canónica, permeada por una industria editorial, con todo lo que eso quiere decir, con un mercado, con un mecanismo de legitimización, ¿no? Hablando de, por ejemplo, sobre todo con cuestiones de literatura y demás, pero también existen prácticas editoriales y prácticas de impresión que eluden esa cadena del libro y esas formas como mucho más canónicas. Y ahí yo creo que nos queda clarísimo que la cultura de lo impreso sigue estando de nuestro lado, porque por varias razones. Una podría ser porque yo siento que nos encanta la materialidad, ¿no? Que el tema de tener un objeto es algo súper emocionante en todos los sentidos, ¿no? Es un formato interesante de explorar, es un formato interesante para llenar de contenidos y quizá, no sé cómo, no se me ocurrió ver en qué momento empecé a hablar, pero quizás sí para cerrar esta intervención, yo pensaría hay una autora que a mí me gusta mucho, que es una
pues artista, escritora, experimentadora que se llama Amaranth Borsuk, y ella justo casi todo su trabajo, sin el casi, gira alrededor del objeto libro, ¿no? De eso. Y bueno, ella es una mujer que trabaja, vive y produce en Estados Unidos, que también eso significa una serie de cosas, ¿no? Es decir, tiene mucho más dinero para hacer cierto tipo de producciones, pero ella tiene varios proyectos editoriales y bueno, de edición más que editoriales, que justo abordan esta pregunta y, por ejemplo, tiene un libro precioso que es, que lo hicieron acá el Laboratorio de Literaturas Extendidas y Otras Materialidades, que es un grupo de académicos que investiga desde la UNAM, sin presupuesto de la UNAM, pero por su cuenta, y ellos hicieron esta traducción de un libro que se llama Entre hoja y pantalla. Ellos propusieron esa traducción, Between Page and Screen, y es un objeto que tú lo abres, está hecho en papel, lo abres y lo que tienes son códigos QR. Y para ver el texto tú necesitas tener una computadora junto con el libro, ¿no? Lees el código QR y aparece el texto en realidad aumentada. Y son cartas de amor entre la página y la pantalla, tal cual, ¿no? La página y la hoja. Y se dicen esos textos cuántos se necesitan la una a la otra. Y me parece que eso define muy bien el momento en el que estamos, ¿no? Como sí somos digitales, pero estamos también con el otro pie puesto en el papel, porque simple y sencillamente nos gusta mucho, ¿no? Toda nuestra relación, no solo intelectual, sino afectiva, que pasa por la interfaz libro, es importante. Y bueno, algo que hace Amaranth Borsuk también, aparte de ese proyecto, es, bueno, investigar el libro en general, y ella publicó un ensayo que se llama El libro, y ella lo define como el libro como un soporte de contenido y de un sistema de almacenamiento de datos portátil y también un método de distribución. Y digo, si habría que abordar una definición, a mí me gusta pensarlo así, porque en ese sentido, pues el contenido, o sea, ese soporte de almacenamiento puede ser un libro en papel que ha tenido esta vida perdurable, puede ser también ese disquete que no vivió tanto tiempo, puede ser este USB que no sé cuánto tiempo va a vivir, puede ser un archivo en una nube que tampoco sé cuánto tiempo va a vivir, un lector, un e-reader que tampoco lo sé, pero no creo y no vería por qué un soporte le gana al otro. Lo que nos interesa es como hablar de memoria, compartir conocimiento, transmitir conocimiento, y ya nos las iremos arreglando como especie para ir como trabajando en esos soportes. Y además nos encanta transmediar, nos encanta llevarnos una cosa a otro medio, de un medio a otro, y nos encanta también la idea de la conservación. Entonces seguimos como teniendo todas estas tensiones que son como interesantes de abordar, porque son otras formas de generar comunidades también alrededor de hacernos estas preguntas. Y lo único que yo pondría en tensión, no sé si esto se abordó, pero digo, si fue abordado de esta forma, tampoco es que producir desde lo tecnológico nos vuelva ecológicos. Hay que tener ahí como muchísimo cuidado, porque ese es otro tema para otra mesa y otra polémica, pero las emisiones de CO2 existen, y las materialidades digitales emiten CO2, y bueno, podríamos, o sea, no por no trabajar con papel nos volvemos ecológicos. Y creo que hasta aquí daría mi intervención, ¿no? Sin duda tienes razón, el libro es hijo de su tiempo y se va transformando según las circunstancias y según las condiciones de todo tipo que le han tocado pues enfrentar, ¿no? Y es cierto que entonces no podemos nosotros entender la digitalización en términos de rivalidad, ¿no? Con el libro impreso, sería ocioso, como bien lo señalas. Los beneficios finalmente se imponen contra toda actitud de resistencia. Sabemos que la digitalización nos ha permitido, por ejemplo, conocer etapas anteriores del libro
que no conocíamos y que esto nos ha permitido pues consultar archivos que permanecían en la más oscura indiferencia, ¿no? Acervos bibliotecarios que ahora conocemos gracias a la digitalización. Entonces, finalmente, los beneficios pues se van a imponer contra toda resistencia posible de cualquier tipo de lector. Lo cierto es que yo advierto que, por ejemplo, mis estudiantes todavía siguen prefiriendo el libro, son generaciones mucho más nuevas y siguen poniendo todavía un poco más de resistencia con el libro digital. Entonces, cuando se supone que son generaciones que ya tienen una relación mucho más cercana con todo lo digital y todavía existe esta relación tan cercana con este libro soporte material, ¿no? Sí, Mónica. Es que yo diría algo que dijo Jenny, o sea, la relación no es como lineal, ¿no? No es así cronológico, es decir, no es que las generaciones nuevas ya estén más evolucionadas, o sea, no es una cuestión de evolución, es una cuestión como de ida y vuelta. A mí también me gusta mucho el papel, pero yo, si no tengo forma de llegar a una lectura que me interesa, si no es más que por formato digital, a mí no me importa, yo leo en todos los soportes, o sea, leo en el teléfono, me conseguí un teléfono un poquito más grande para tener los readers ahí, ¿no? Porque lo que me interesa es como, o sea, ahí sí la interfaz, el libro como interfaz de contenido, ¿no? Entonces depende desde dónde llegas, ¿no? Y qué es lo que necesites. Y hay que eso como no confundirlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Alejandro, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Muy interesante la aproximación que han hecho tanto tú, Flor, como Jenny y Mónica en relación con el libro. Y esto me llevó ahorita a recordar unas sabrosas discusiones que sostuve en el pasado, hace muchos años, con Bob Stein, que era el director del Instituto para el Futuro del Libro, y en relación con lo que era la definición del libro, en una de sus definiciones, porque las definiciones iban cambiando sobre la marcha, y una de las definiciones finales sobre la que estuvimos coincidiendo era que el libro es un lugar, porque lo buscabas como es una definición muy corta, ¿no? ¿Qué es el libro? El libro es un lugar. The book is a place, un lugar en el que confluyen, ¿no? Confluye el autor con el lector, pero hoy en día confluyen también los diversos lectores. El libro ya no es simplemente un objeto o un contenedor de discursos, de contenidos que se quedan nada más en esa intimidad del uno a uno, sino que participa también en una conversación, ¿no? Y el tema conversación, lectura del libro, el libro como lugar y el libro como espacio de conversación era muy importante. Ahora, a mí me gustaría hacer un recuento. Camilo me pidió que abordara el tema específico de la evolución del libro en el contexto de la impresión bajo demanda y demás. Y me gustaría hacer un breve recuento de cómo iniciamos los coloquios sobre el futuro del libro y cuáles han sido, cuáles fueron las experiencias que tuvimos ahí, ¿no? Porque cuando iniciamos con todo esto, lo que queríamos era que sucediera lo que ahorita está sucediendo, ¿no? Que los ponentes se aventuraran en particular en el imaginario, es decir, en esa imposibilidad maldita de lo que vendría en décadas por venir. El ejercicio, si bien siempre era enriquecedor, no logró realmente aventurarnos en el futuro lejano, asesino implacable del presente. Los problemas del hoy representaron siempre un polo de atracción, que la reflexión acababa buscando soluciones a los problemas del momento. Demoler el presente del que dependían
los que reflexionaban pensando en el futuro, en la transformación del libro, que es objeto de nuestra mesa, era un acto cruelmente suicida que generaba desesperanzas. A diferencia de lo que hoy nos ha transmitido, por ejemplo, Manuel Gil en su espléndida conferencia en la mañana, al inicio de este coloquio, en la que con claridad analizó la reconversión digital en la que nos encontramos, sus múltiples problemas, pero dejándonos un claro panorama esperanzador lleno de oportunidades para editores y para libreros. Y donde remarcó, por cierto, algunos puntos que ponen de manifiesto la enorme discrepancia y diferencia de la realidad que se vive en Europa y la que vivimos en México y en América Latina. He de confesar que quienes nos aventuramos a vislumbrar en el pasado tendencias futuristas, a adelantar las claves del futuro, erramos quizás un poco no en anticipar lo que vendría, sino en vaticinar el momento en que ocurriría. Porque los cambios han sido mucho más lentos de lo que pensamos en su momento. No obstante, las tendencias imaginadas sí han ido cobrando vida con los años. Hoy creo que la reflexión en torno al futuro es un urgente ejercicio de supervivencia de nuestro gremio, pues los cambios son ciertamente vertiginosos. Decía al respecto, lo acabo de leer ayer antier, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que la gente suele preguntarle qué va a cambiar en el futuro próximo, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Pero nadie le pregunta lo más importante, ¿qué es lo que no va a cambiar? Por ejemplo, en los próximos 10 años. Porque es difícil prever qué va a cambiar y cómo, por lo que es imposible diseñar una estrategia orientada a enfrentar lo desconocido. Pero sí sabemos o intuimos qué es lo que va a mantenerse inalterado. Es decir, es más fácil diseñar una estrategia empresarial enfocándonos en eso. En nuestro caso, me refiero a Solar, Ermitaño, pues tengo esta experiencia muy concreta y diaria. Siempre estuvimos trabajando con un pie en el futuro. Así sucedió, por ejemplo, cuando en los años 80 fuimos aventurándonos en el diseño editorial haciendo uso de nuevas tecnologías emergentes, y luego en 1994, cuando incorporamos la tecnología de impresión digital en nuestra empresa e inauguramos la colección Minimalia de ediciones del Ermitaño, basada enteramente en esa tecnología. Así, dimos un giro total a nuestra labor editorial y comenzamos a producir nuestros libros en tiros cortos. Sin embargo, convencer a los demás editores de aprovechar la tecnología de impresión digital fue una tarea muy compleja. Por eso, a la vuelta del milenio, en el 2001, organizamos en la FIL de Guadalajara el pabellón tecnológico, al que llevamos la tecnología en la que basábamos nuestra producción editorial. Fuimos acompañados de Apple, Adobe y Heidelberg. En esa ocasión le mostramos a la industria editorial lo que cada empresa vislumbraba como el futuro del libro. Apple mostró su visión del libro electrónico, que se visualizaría en dispositivos aún no inventados, mientras que Adobe ofrecía una muestra de un servidor de contenidos encriptado, lo que se conocía como el Content Server, que preservaría los derechos de autor y evitaría la piratería. Paralelamente, entre Heidelberg, Solar y Ediciones del Ermitaño, llevamos toda la parafernalia que mostraba cómo podíamos producir libros en tiros cortos. El ejercicio, que fue muy costoso y adelantado a sus tiempos, no logró el impacto que esperábamos. Ofrecíamos pócimas que nadie requería para malestares aparentemente ausentes, o dicho de otra manera, soluciones para problemas inexistentes, que era lo que siempre me decían, ¿no? Alejandro, tú me estás trayendo una solución para un problema que no tengo, ¿no? Siglos antes nos habrían quemado probablemente en hogueras. El futuro ya convertido en presente que hoy discutimos en estas jornadas y del que hablamos en este coloquio, aún no estaba ahí. Tan solo pasaron 20 años y ya es una realidad a tal grado que hoy ya son en muchos casos los bits los que viajan tras fronteras
y no los átomos que conforman los libros, como bien lo dijo Manuel Gil también en su alocución hoy en la mañana. Quienes fuimos pioneros vimos por mucho tiempo con desazón, con angustia, la poca disposición de la industria editorial a incorporar nuestras propuestas tecnológicas a su imaginario, pues miraban hacia el futuro con los ojos en la nuca, o dicho de otra manera, por el espejo retrovisor. Imaginamos, mas no pensábamos, sin embargo, que el panorama cambiaría de manera tan drástica poco menos de una década después. Consideremos en este contexto que una década es una variable de infinitas posibilidades en estas elucubraciones cuánticas hacia futuros quizás improbables, gobernados por políticos ineptos, empeñados en construir el porvenir sobre las sombras de la ineptitud y del olvido. Pese a todo, hoy la distribución bajo demanda es una realidad. Podemos producir libros en tirajes tan cortos como de uno en uno. Para quienes no conocen la distribución bajo demanda, este proceso, de la que ya se ha hablado algo en estas jornadas, les explico brevemente en qué consiste. Hoy tenemos la capacidad de producir un solo ejemplar de un libro, preservando sus características originales, es decir, impresión de interiores en negro con calidad offset o superior y portadas a color a un costo razonablemente bajo. Esto hace posible que, por un lado, los editores suban a una plataforma, en este caso Librántida, su catálogo, y que ese catálogo figure en los portales de comercio electrónico de las librerías. De tal suerte que cuando un lector ingresa a un portal librero, compra el libro, detona una orden de producción y ese libro se produce y se entrega en un par de días. Eso es lo que denominamos distribución bajo demanda. Ni al editor ni al librero han intentado tener los libros disponibles bajo ese esquema. Es el lector quien, al adquirir el libro, genera una compra en firme que cubre todos los costos, desde las regalías para el autor, la utilidad para el editor y el librero y los costos de producción y gestión. No hay costos de almacenaje, ni de administración, ni de una producción irracional que implica una devolución muy elevada de ejemplares cuando los libros se producen en tirajes elevados y no se venden. Es un esquema que cuida la economía y la ecología. Salvamos árboles. En el caso de Librántida, un aspecto adicional importante es que es un proyecto 100% mexicano, generado por ingenieros mexicanos, con un espíritu absolutamente latinoamericano. No pretende ser un lugar de distribución y venta, sino un auténtico espacio para el encuentro, la colaboración, la investigación, la profesionalización y la visibilización de los proyectos. Por eso hemos establecido un proyecto de colaboración con el Instituto del Libro y la Lectura y otras entidades del ecosistema libresco. Pero, ¿qué libros pueden incorporarse a este esquema? La mayor parte. Hoy en día es caro producir libros de uno en uno a color o generarlos con características especiales como tintas directas, pero la brecha se va acortando. La mayor parte de los libros cuyos interiores van impresos en negro con portadas a color entran en este imaginario. Esto nos permite visibilizar un enorme ecosistema de libros dignos de entrar en este escenario. La mayor parte de los libros universitarios, objeto de estas jornadas, sin lugar a dudas. Pensemos por un momento en el ecosistema de hablantes del español en el que nos encontramos. Si bien algunas estadísticas difieren, el español es el cuarto idioma más hablado en el planeta, solo detrás del inglés, del chino, del hindú, aunque registra un aumento sostenido considerable. Ese es el universo al que nuestras ediciones se dirigen. No obstante, sabemos que de los 543 millones de hablantes del español, no todos son lectores. Ese es un enorme problema, pero también una oportunidad. Muchos de los gobiernos progresistas tienen entre sus preocupaciones generar habilidades, gustos lectores en la población. El progreso de la ciencia, de la tecnología y de la cultura en general depende además de las competencias lectores de la población. Desde ese punto de vista,
independientemente del avance de otras ofertas de consumo de conocimiento, como las cada vez más poderosas plataformas de video, el libro sigue siendo una herramienta significativa de transmisión de placer y de conocimiento. Hasta hace relativamente poco, muchos considerábamos que la única manera de acercarle a la población la bibliodiversidad, imprescindible para allegarse con libertad de conocimientos, era el libro electrónico. ¿Por qué? Debido a que este no requiere espacio físico en los estantes, ni tirajes mínimos para llegar a todos los puntos de venta. Recordemos que la mayor parte de las librerías, por ejemplo, cuentan apenas con unos 50 metros cuadrados de espacio de exhibición. El gran cambio vino con la distribución bajo demanda. Hoy, los libros impresos pueden estar de igual manera al alcance de los lectores. No ocupan espacio en los estantes de las librerías, pues se ofrecen virtualmente y se producen una vez que el lector hizo la compra. Por tanto, el único lugar que estos libros ocupan es precisamente aquel donde deben estar en primer lugar, es decir, en los estantes de los lectores. Pero, ¿qué pasa con los libros universitarios o aquellos que solo atienden nichos de lectores? Al ofrecerse en soluciones de comercio electrónico, tienen un inmenso mercado que abarcar. De ahí que podamos afirmar que hoy en día el problema fundamental de la industria editorial en general y del libro universitario en particular ya no radica en llegar al canal de ventas, sino en su visibilización. Visibilizar el libro es el gran reto que enfrentamos. Si cada día cientos de nuevos títulos son publicados, ¿cómo pretendemos que el nuestro, el que publicamos el día de hoy, destaque en el imaginario del lector potencial? Aquí cabe una reflexión a una preocupación manifestada en días anteriores. ¿Es el libro universitario del interés del público lector en general? En este coloquio el tiempo es breve para disertar ampliamente sobre cada uno de los aspectos vinculados con las problemáticas que enfrentamos. No obstante, podemos aventurar que un libro que antes solo podía llegar a, digamos, 20, 50 o 100 lectores por su especialización y limitación geográfica, hoy, vía redes sociales y sus mecanismos de mercadeo, puede buscar sus lectores entre ese ecosistema de más de 500 millones de hispanohablantes en el mundo. En síntesis, que nuestros libros figuren en lo que comúnmente se conoce como el marketplace, el mercado global en el que nos movemos, ya es lo de menos. Lo más complejo, el verdadero reto, consiste en visibilizar nuestros catálogos. Para lograrlo, necesitamos trabajar en investigación, mucha investigación, en donde creemos que son las universidades las que podrán aportar el conocimiento necesario. También en la capacitación y en la profesionalización del medio editorial. Enfrentar los retos tanto actuales como del futuro en construcción requiere de conocimientos cada vez más profundos, como también más específicos. Es ahí donde el Instituto del Libro y la Lectura ha decidido enfocar sus intenciones. Porque si hoy estamos viviendo ese futuro que vislumbramos hace 20 años en la FIL de Guadalajara, probablemente en 10 años o menos estaremos inmersos en el futuro en el que hoy está trabajando el otrora Facebook, que hoy es Meta, en materia de inteligencia artificial, realidad aumentada y realidad virtual, donde regresamos a la definición de Bob Stein sobre qué es un libro, es un lugar. Miles de personas y miles de millones de dólares están dedicados a generar ese futuro hoy anunciado. Como cuando nosotros anunciamos la distribución bajo demanda en el 2001 en la FIL de Guadalajara y nadie intuía que a estas alturas esa ya sería una realidad tangible. Como dijera Paul Valéry en El cementerio marino, el futuro ya no es como solía ser. La distribución bajo demanda es un presente que tiene un gran futuro. No obstante, pensando en un futuro de largo alcance, quizás ese renacimiento del libro impreso represente al mismo tiempo su epitafio. No será sin duda una muerte repentina. El libro tiene larga vida, pero sobre el significado de larga vida
podríamos disertar largo y tendido en esta época de la perduración del romanticismo futurológico que enfrenta cada vez más tiempos cortos. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Comparto contigo la idea de que lo interesante sería reflexionar no por lo que no es el libro electrónico, ¿no?, sino por lo que permanece finalmente en un libro ya con estas características actuales. Y también pues sería interesante reflexionar qué tipo de transformaciones y qué tipo también de beneficios podemos nosotros obtener, qué capacidades creativas también podemos potencializar por medio de estos nuevos soportes electrónicos. Y en este sentido, pues, ¿qué es eso que permanece ahora? Me gustaría escucharlos, qué permanece, qué retos finalmente se enfrenta también el libro digital, y también qué nueva infraestructura se necesita en redes sociales o en cualquier otro tipo de tecnología para poder relacionarnos con la nueva forma de leer y de relacionarnos con los libros digitales. Jenny, ¿te gustaría empezar? Sí, gracias, Flor. Bueno, a mí, retomando un poco también lo que decía Mónica de la disposición, de la disponibilidad, sobre todo que tenemos en cuanto a tecnologías para llevar a cabo la producción, y que eso implica un proceso de desintermediación importante de los actores, o esto que hemos llamado la cadena de suministro de producción del libro. Lo que es bien cierto es que en términos de libro digital, más que la producción, lo que pienso que es conflictivo es la parte de la preservación, ¿no? Porque al momento, tanto los proyectos libro o los proyectos digitales en su conjunto pueden llevarse a cabo con esfuerzos colectivos de manera más o menos sencilla o más o menos complicada, pero lo que es bien cierto es que nadie o muy pocas iniciativas se están encargando de preservar todo lo que se está generando en el ámbito digital, sean libros o, como les digo, sean otros proyectos. ¿Esto qué pasa? Esto pasa porque en términos de la facilidad o del facilismo que provee lo digital, estamos en esta suerte de divulgar, ¿no? Porque es posible, porque es más fácil, porque es más barato, porque no ocupa espacio, etcétera. Pero en ese ámbito de la divulgación y del consumo inmediato y de la velocidad de la información también, se nos olvida que eso hay que preservarlo. Y en términos de lo digital y de esto que difiere y de las materialidades, un libro de hace 5 siglos, 4 siglos, un rollo de estos que hablaba Mónica, se puede conservar o mal conservar, pero la información digital es sumamente vulnerable y corrompible, ¿no? 500 veces más. Entonces, si pensamos en eso, sí me encanta que podamos producir libros digitales en todas sus posibilidades, sean textuales o no, tengan audio, sean más multimediales y demás. Eso está bien, pero a mí sobre todo me preocupa esta parte de preservar, ¿no? Que preservar no es migrar, no es que ahora lo tengamos en este servidor y lo vamos a pasar acá. Preservar implica todo un sistema y crear también otras iniciativas. Entonces, ahí pienso que también eso hay que preguntarlo al momento de que estamos pensando en hacer más libros digitales o en crear más proyectos digitales, en la preservación. Porque como les digo, un libro material, bien que mal, si se te moja un día un libro y queda todo achicharrado, tú lo puedes consultar o más o menos consultar. Pero un archivo, y a todos nos pasa todo el tiempo, que se corrompió, que ya no te abre, que ya la licencia cambió, etcétera, pues es más vulnerable, ¿no? Entonces está muy padre producir, pero al mismo tiempo, pues eso puede quedar totalmente en el aire. Y ese es un llamado también de atención para las editoriales
que pueden ser a veces renuentes a esta cuestión del depósito digital por muchas razones y que son muchas muy válidas, pero esa es una posibilidad también de mantener esos documentos, no la de difundirlos, sino la de preservarlos, que hay que separarlo, ¿no? Y por ejemplo, lo que estas posibilidades de crear plataformas tan robustas, lo que nos están diciendo es que hay que enfocarnos en divulgar y no en preservar, ¿no? Entonces, ahí hay un divorcio, una separación. Y eso es porque no hemos podido aterrizar o comprender con toda la complejidad que se requiere la digitalidad, tanto en estas prácticas culturales como es la edición, como en muchas otras, ¿no? Por ahí hay varios académicos que incluso mencionan, y yo por ahí tengo un texto también, sobre que no es lo mismo digitalidad que transformación digital. La transformación digital no es que ahora tú implementes prácticas de digitalidad, sino que lleves un cambio paradigmático, una forma de hacer y una forma de repensar. Entonces, ahí no tiene que ver solamente con la inclusión de tecnologías, sino que cambien todos esos procesos vinculados. Entonces, podríamos decir, y me gustó que Alejandro mencionara esta parte de cuando ellos llevaron toda esta iniciativa a la Federal de Guadalajara y le decían, bueno, es que me presentas una solución para un problema que no tengo. Claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que incluso todas estas cosas maravillosas que se pueden hacer con lo digital están subutilizadas porque no hemos llevado a cabo ese proceso paradigmático, aunque bien coexiste en términos cotidianos, ¿no? Entonces, por eso es que resulta como, rompedor o incluso inasible por estos sectores, ¿no? Entonces, ahí también vemos esa problematización que se mantiene, ¿no? Y que es una constante. Además, por ejemplo, no vale la pena, o si uno ve o hace un paneo en términos, por ejemplo, de las editoriales universitarias, que hay tantas en este país, y vamos a ver que lo que tienen de libros digitales son viles PDFs, ¿no? O sea, es eso. Y realmente hay muchas posibilidades para hacer esos libros de otra manera, pero quedan ahí. Entonces estamos siendo totalmente, pues, pragmáticos, pero no estamos yendo a llamar, o sea, todo el sistema o las posibilidades de lo digital terminan siendo subutilizadas porque es más complejo, porque al final, pues, qué experiencias se le pueden dar al lector, porque habría que hacerlo. Si, por ejemplo, los universitarios también lo que les gusta es leer textual. Muchos terminan imprimiendo el PDF, ¿no? Parecía que no, pero sí, entonces, aunque sean jóvenes. Entonces, ahí también hay que cuestionarnos sobre esto. Y, por ejemplo, muchas editoriales se preguntan, ¿hasta dónde lo digital? ¿Hasta qué punto es pertinente, es redituable, se alinea conmigo, tendría que estar dentro de mi política editorial? Por ahí hay unos ejercicios que han hecho diferentes colectivos de autogestión editorial en varios países, diciendo que ellos están más por publicar en impreso porque consideran que hay que olvidar que esto tiene que ser un objeto de consumo que no vale la pena preservar, que no vale la pena tener en otras materialidades, etcétera, o en otros formatos, y es totalmente válido, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me hace ruido cuando Manuel decía, es que todo tiene que tener una versión digital, y como, ¿por qué? ¿No? Al contrario, o sea, ahí volvemos a esa suerte de las políticas y de las intencionalidades, y no todo tiene que ser digital. Ahí siempre recomiendo este libro porque es maravilloso, de Roberto Casati, de Elogio del papel contra el colonialismo digital. A mí me hizo empezar a replantearme todas estas cuestiones que les menciono y creo que es una buena oportunidad para repensar, ¿no? O sea, sí lo digital, sí su utilización, pero sí también hasta qué punto su pertinencia, ¿no? Porque pareciera que es inevitable, pero por ahí hay otras cosas que nos dicen que no es inevitable. Y muchas veces hay otras cosas que nos dicen que no es necesario y que cuando sí es necesario, no se llega más allá, ¿no? Lo verdaderamente importante no es producir y divulgar, sino preservar al final. Si estamos creando una memoria, un patrimonio, como lo son nuestras bibliotecas físicas, ¿no? Pues ahí también hay una serie de cosas que
que habría que poner a dialogar y a cuestionar de una manera, pues, interesante, ¿no? En todas estas, las prácticas, los textos, las escrituras que subyacen al hecho de hacerlo digital, que no solamente hablamos del texto en sí, sino del código que subyace a estos productos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho que ver. Gracias, Flor. Tienes toda la razón. Comentas, un libro digital no puede ser un vil PDF, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar o a reflexionar sobre qué características tiene que tener este libro digital para poder llamarlo como tal, ¿no? Tú señalas algo importante, la pregunta que lanzas es ¿hasta dónde lo digital? Y yo lo pienso en todos los ámbitos, pero en el ámbito de la literatura infantil en especial, en donde el libro digital ya se convierte casi en un objeto, bueno, incluso ya pensar que ya incluso salió de las manos de la industria editorial y ya está en las manos, por ejemplo, de la industria del juguete, porque ya ese libro digital ya se convirtió en muchas cosas. Ya la Caperucita Roja, ya le podemos, el niño lector, ya le puede cambiar la ropa, la puede transformar, puede cambiar y puede tener una lectura muchísimo más dinámica, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde lo digital? Una gran pregunta. ¿Y cuáles son esas características que tiene que cumplir un libro digital para poder llamarlo, seguir llamándolo libro, ¿no? Bueno, perdón, Mónica, bueno, comento algo súper rápido. Por ahí uno de los cuestionamientos que hacía Michael Bhaskar en un primer momento era sobre justamente, y lo manejan en este libro de la máquina de contenido, y es que al libro, a la información convertida en libro, hay que verlo como un contenido, ¿no? Y ahorita cuando tú lo ves como un contenido, por eso esos vínculos con la industria del juguete o, por ejemplo, con las plataformas de streaming como Netflix, que antes el proceso era del libro, y lo sigue siendo, claro, del libro a la pantalla. Y ahora es de la pantalla al libro. Es decir, hay muchas cosas que se quedaron como guiones de televisión, como productos de la industria audiovisual o de lo audiovisual, y que ahora se recrean en libros, ¿no? Entonces, ahí vemos un proceso de ida y vuelta, ¿sí? Y lo vemos más en términos de pensarlo, no como industria editorial, no como industria audiovisual, no como cuestiones separadas, sino como la cuestión del contenido en sí, ¿no? De estos contenidos que pueden o no tener la salida o el formato libro, ¿no? En sus diferentes soportes, diferentes formas de salida, ¿no? Nada más eso. Bueno, a ver, yo retomo el hilo de varias cosas que me gustaría también poner en cuestionar, ¿no? O sea, yo pienso, hace años también estuve en un simposio de conservación y justo uno de los problemas es que vivimos en un momento en donde justo estamos en la infoesfera, ¿no? Lo que más se produce son contenidos. Entonces, la gran pregunta es si todo tiene que ser preservado. Y la gran respuesta es, pues no. O sea, no estamos como, ya no es la producción como de un manuscrito iluminado, que igual se perdieron muchos en las transiciones, ¿no? Y porque, pues en la cuestión también a lo largo del tiempo, se pierden objetos culturales también, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en estas cosas terribles que vimos hace unos años, las imágenes del incendio del museo en Brasil, donde se habían perdido pues, objetos de preservación de códices muy importantes, ¿no? Y, piezas únicas, obviamente,
y se pierde como mucho conocimiento de culturas que no están colonizadas por el papel. Aquí sí, yo sí diría también esto de la colonización digital, sí, pero también el papel es una colonización. Todas las culturas orales que no tienen alfabeto quedaron marginadas del libro por muchas razones, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sin defender a lo digital, ahorita me voy a ir a atacar a lo digital, espérenme tantito, pero, por ejemplo, con los espacios digitales tenemos esta posibilidad de hablar de las lenguas casi a punto de extinguirse, ¿no? Y de cómo hay algunos archivos sonoros que, si bien no las hacen perdurar, porque lo que las amenaza, lo que contribuye a su desaparición son políticas de Estado opresivas y monolingüísticas, pero tenemos una preservación de una lengua, a lo mejor de la que quedan dos hablantes, ¿no? Y ahí tal vez, pues, bueno, quién sabe, si nos hiciéramos la pregunta, pues desde luego diríamos sí, habría que preservar ese tipo de archivos. Pero en este encuentro del que les platicaba, por ejemplo, la BBC se hacía la gran pregunta, porque imagínense la cantidad de materiales que generan la BBC. ¿Qué de todo ese material habría que preservar? ¿Qué de todo de ese material habría que remediar o habría que emular, ¿no? Y esa fue la gran pregunta también en lo digital el año pasado, en particular por la desaparición inminente de Flash que sucedió en diciembre del 2020, y ahí se perdieron pues muchas piezas de literatura digital que se habían producido en los 2000, a principios de los 2000, en un programa que permitía la creación transmedia. Y eso no hace que esas piezas que ya no podemos visualizar ahora sean menos, porque no las podemos visualizar en esta transición a lo digital, ¿no? Y tampoco hace más a las que sí se preservaron por distintas razones, porque a los autores les interesó hacer una remediación, en fin. Lo que sí es que creo que es interesante pensar que entiendo que desde el punto de vista de la bibliotecología es obvio que el deseo de preservar está así, es como innato, pero mucha de la creación digital, por ejemplo, propone que no todo puede ser guardado y preservado. A mí me parecía súper interesante eso que decía Jenny de estos editores que dicen no queremos ser digitales porque nuestra razón de ser es el papel y es por esto y esta otra política, ¿no? Eso me parece muy valioso. Otra cosa que yo también como que podría en cuestión es el tema, yo creo que el libro juguete existe también en papel, ¿no? Que se desdibuja y se desapega de lo que nosotros como podemos pensar como que es un libro y que por qué un libro es importante y por qué un libro es un objeto cultural. Y yo he visto cosas en interfaz digital súper bonitas para niños como Metamorfo, que es un proyecto precioso, y que sí, en efecto, es otra manera en cómo usar las tecnologías digitales para promover la relación con lo alfabético, la lectura, la escritura, la poesía misma incluso, ¿no? Y no sé, a mí justo si yo pensara como para mí cuál sería el ideal del futuro del libro, yo quisiera pensar que el futuro del libro no esté atrapado en monopolios, eso sería mi ideal, que diseñáramos en programas mucho más variados que los de marca, que no pensáramos en lectores que sean pasados por marcas, que las plataformas de distribución y de venta no sean una sola compañía. A mí eso es lo que más me gustaría, ¿no? Como que lográramos entender cómo nos atrapamos a veces en cuestiones de los monopolios y que se divulgara más pues la creación a partir de software libre, ¿no? De que nuestros libros estuvieran pensados de esa manera, con plataformas mucho más descentralizadas. Eso para mí sería lo ideal del futuro del libro digital, ¿no? Insistir en que las materialidades digitales, los metales que se usan para construir todos los cacharros, pues las computadoras, los dispositivos de lectura, pues salen de la tierra, tienen un impacto ecológico, almacenar también tiene un impacto ecológico, los servidores son objetos muy grandes, todos los cables submarinos de internet son objetos
también enormes, hiperobjetos que tienen costos ecológicos. No hay manera de no tener una huella ecológica en todas nuestras formas de producir. Y eso es como también algo que me parece, o sea, no, sí, es muy curioso cómo lo digital en algún momento nos hace pensar que esa nube es como si de veras fuera algo inmaterial, y es justo lo más material de la tierra, ¿no? Entonces, no desapegarnos de cómo también podemos politizar nuestras prácticas editoriales. Ya ni hablo de derechos, eso lo dejo para otro día, y de formas de circulación, pero bueno, con esto aquí llego. Muchas gracias, Mónica. Alejandro. Bueno, pues ya han tocado muchos puntos interesantísimos, ¿no? Me gustaría abordar, por ejemplo, dos que están estrechamente vinculados. Lo que decía Jenny, y que también mencionó Mónica en relación con la preservación de los productos digitales. Acabamos de pasar por una intensa discusión en torno a la nueva ley de bibliotecas en la que he participado activamente, y uno de los temas fundamentales ha tenido que ver precisamente con la preservación y con la obsolescencia de los recursos. Digo, hace rato en la otra mesa hablaron sobre el audiolibro, ¿no? Y la obsolescencia, por ejemplo, de los cassettes, de los dispositivos para poder escuchar esos cassettes, como también la hemos tenido en relación con los LPs y demás. Hay un enorme problema para preservar realmente los productos digitales. Sin ir más lejos, por ejemplo, recuerdo, a lo mejor ustedes lo tienen también como un referente. Hubo dos fantásticas propuestas hace unos años de aplicaciones que se equivalen a libros. La primera fue The Wasteland de Eliot, en donde crearon una aplicación fantástica en donde tú puedes leer el texto del poema, pero también te permite que lo escuches leído por distintos personajes, y adicionalmente puedes ver los referentes que había, materiales del poema, cómo fueron luego corregidos por el editor, etcétera, etcétera. Y luego, como una segunda parte, copiando un poco ese ejercicio, sacaron Blanco, el poema de Octavio Paz, haciendo un ejercicio similar. Y Blanco ya desapareció o sea, esa aplicación, ese ejercicio también fantástico, ya no lo encontramos. Y son dos ejemplos de lo que podríamos estar enfrentando en materia de necesidad de preservación, o como dice Mónica, la no necesidad. Habría que definir, ¿es necesario o no preservarlo? Pero por lo pronto, cuando hay una intención de Estado de preservar esa memoria, y cuando el Estado te obliga a ti, industria editorial, a hacer un depósito legal, tiene por tanto que haber también un compromiso por parte del Estado para generar los recursos para que se puedan, esos digamos, productos preservados se puedan consultar por los siglos de los siglos. ¿Cómo hacerlo? Es algo que no se ha resuelto. Requiere muchísimos recursos, muchísimos, ¿no? Yo daba un ejemplo de hace unos años. El Fondo de Cultura Económica me llamó y me dijeron: oye, Alejandro, tenemos este libro que tú produjiste, queremos hacer una revisión y necesitamos hacerle una serie de correcciones. El libro lo habíamos producido en un programa viejito, el Ventura Publisher, hace muchísimos años, que corría bajo Windows 95. Entonces, para poder nosotros hacer algo con el libro, tuvimos que volver a construir literalmente una máquina, una computadora, cargarle, o sea, donde pudiéramos cargar el sistema operativo de esos entonces, cargar los archivos de Ventura, y entonces reconstruir un poco todo el libro para no partir de cero. Y fue un ejercicio bastante complejo, ¿no?
Entonces, sí estamos, digamos que acercándonos a esos escenarios un poco misteriosos en el futuro, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo también con lo que mencionaba Mónica en relación con romper los monopolios. Yo creo que hoy nos encontramos ante tecnologías, la tecnología de impresión digital, de distribución bajo demanda, permite precisamente que editores pequeños, editores independientes, que libreros también tengan muchísimas más posibilidades y recursos para poder subsistir. Y lo que también podemos hacer hoy en día es combinar las tecnologías, ¿no? Aquí en nuestras instalaciones, donde tenemos nuestros propios equipos de producción, tanto impresión como encuadernación y demás, y todo lo de preproducción, también hemos incorporado, junto con Taller de Editoria, todo la parafernalia para poder producir libros utilizando tipos móviles. Entonces, aquí en nuestras instalaciones puedes ver, y hacemos recorridos didácticos todo el tiempo, puedes ver cómo se producían y cómo producimos hoy en día todavía libros con esa tecnología del siglo XVIII-XIX, cómo se producen utilizando impresoras digitales, cómo producimos libros electrónicos, en fin, todo ese universo diverso que estamos convencidos se puede preservar. Y el libro, yo estoy seguro que va a tener, que tiene, digamos, el libro impreso, tiene un largo futuro, ¿no? Es decir, más allá de lo que imaginamos, a pesar del enorme crecimiento que está teniendo el libro electrónico, pero donde tendríamos también que abordar esos otros ejemplos de libros, ¿no? Como cuando hablamos de Wasteland o Blanco de Octavio Paz, es otro tipo otro tipo de propuesta, ¿no? Diferente al simple traslado de un texto lineal a una plataforma multimedia. El tiempo se nos está viniendo encima, pero me gustaría cerrar con el último comentario de Jenny acerca de cuál es ese ideal de futuro del libro para ella. Bueno, pues yo quiero mencionar primero que el futuro del libro o los futuros del libro es un futuro abierto, ¿no? Con muchas posibilidades y con muchas incertidumbres, con coexistencias, con esto que me gusta llamar estas simbiosis necesarias, culturales, etcétera, y que ya de hecho menciona Roger Chartier en un libro, en un texto muy bonito, que habla de que nosotros somos particularmente en este momento pues conviviendo y coexistiendo con estas culturas, ¿no? La de la escrita, la tipográfica o impresa, la digital, y que bueno, hay riqueza en ello, porque estamos metidos a muchas formas escrituarias de lenguaje, etcétera. Y solamente hacer mención de esto que hablaba Mónica, efectivamente no todo se preserva, y de hecho un proceso de preservación digital siempre lleva criterios curatoriales, ¿no? La curaduría es una selección que se hace de qué es lo que tiene, una valoración de qué se tiene que preservar y qué no tiene que ser preservado. Entonces, sí, la imposibilidad es infinitas, y además, pues lo único que haríamos es crear más ruido con respecto a la información preservada, pero sí existe y es necesario esos criterios que le anteceden. Y pues nada, decir que sobre el libro tenemos mucho que hacer, mucho que decir, mucho que... Pues les agradezco a los tres, fue una charla muy amena, muy fructífera. No queda más que en el nombre de este coloquio sobre futuros del libro, en el marco de las jornadas sobre la edición en México, agradecer su participación y espero pues coincidir con todos ustedes en algún otro momento. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias, hasta luego, un abrazo. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias.